Mis queridos chavorrucs, ¿cómo están? Estamos de nuevo por acá con ustedes, echando chal, echando chisme en estos tiempos nostálgicos. Qué gusto tenerlos por acá de nuevo. Y bueno, pues hoy vamos a abrir el baúl de los recuerdos para desempolvar esa época dorada, digamos, en la que, en la que el asfalto de nuestra colonia se convertía en el estadio, en el fuerte, en la pista de carreras, en el bosque, 25,000 cosas que se nos ocurrían. Y pues bueno, vamos a echarnos un clavado al pasado con cuando jugábamos en la calle. No, ¿sabes qué? Vamos en, ay, es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas, el Alebrije o la Boom, entre chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Pues bueno, híjole, es que este es un tema de estarlo escribiendo y desarrollando un poquito. La verdad es que de repente sí tengo que confesarles, mis queridos chavorrucs, que sí se me llegó ahí como a asomar un poquito la lagrimita, porque la verdad es que, híjole, pues sí llega de repente la nostalgia. Ahorita a ver si a ustedes les pasa lo mismo, ya me lo platicarán. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, antes de seguir, yo soy Abby Gómez. Me presento, que luego se me olvida, como podrán haberlo notado. Tenemos a nuestro productor Balam. Hola, Balam. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahora sí, les decía, la verdad es que coméntenme, por favor. Muchas gracias por sus comentarios. Perdón que no les haya contestado todavía. Estuve un poquito complicada de tiempos, pero ya en estos días voy a estarles respondiendo. Muchas gracias por sus comentarios, por enriquecer este entre chavorrucos, porque a final de cuentas eso es lo que le da como esta carnita, dijeran mis queridos celuloides, ¿no? Esta maciza, buena y sabrosa. Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? A final de cuentas, cuando jugábamos en la calle, espero que estén de acuerdo conmigo, pero era nuestra escuela de vida. O sea, obviamente íbamos a la escuela, espero la mayoría, pero, era nuestra escuela de vida. Era este universo paralelo que estaba lleno de aventuras y en el que, pues, a final de cuentas, realmente la imaginación era la que nos daba para muy buenos ratos, para horas y horas y horas de sana diversión. Espero que fuera sana. Pero bueno, la colonia era realmente nuestro reino. Esta libertad que nos daban nuestros papás para salir, que obviamente vamos a platicar un poco más adelante de esto, que actualmente no existe tanta, de eso hablaremos más adelante, pero ahorita por favor empiecen a conectarse un poquito conmigo a este viaje al pasado en el que los papás era, voy aquí a la calle, sí, que te vaya bien, ahí nos vemos, te hablo al rato, y entonces eso sí, era cuando mamá decían, o sea, era obviamente de te metes cuando se oscurezca o cuando pase sin albur, por favor, cuando pase el de los camotes, qué sé yo, o sea, sí teníamos como nuestros o el más típico, que era el a comer, a cenar. Entonces, y obviamente el típico, el a cenar, y tú así de, mande 5 minutos, por favor, pero 5 minutos nada más. Y ay de ti, güey, ay de ti donde te pasarás de esos 5 minutos. Pero empiecen, por favor, entren en esta convención conmigo, en este viajecito al pasado, y no se empieza ya a sentir como lo sabrosón de estarte acordando de esos momentos. Y pues bueno, este rollo de qué se sentía cuando atravesabas la puerta y te convertías en este ser independiente que está fuera de casa y que en ese momento, pues, los adultos medio echaban el ojo, pero no es como que estuvieran tan al pendiente. Entonces, ya era desde que estabas atravesando la puerta, ya venía la imaginación, venía el sentirte grande, el sentirte
el saber que ibas a ver a tus cuates, que ibas a ver a, como le dijeras, la pandilla, a la palomilla, como le decían un poquito, más onda setenterona, tal vez, a la bola, que, la pandilla bien malotes todos de seguro, pero ya estabas como maquinando qué iban a hacer, a dónde iban a ir, cómo iba a quedar, que si iban a seguir con el juego del día anterior, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo era la relación con los vecinos en esa época? Porque existía desde el vecino o la vecina de: "Es que, ¿por qué?", y de que se quejaban, te regañaban, obviamente que es que ya habías roto, un vidrio o habían roto un vidrio con el balonazo, y la señora típica que ya estaba hasta el gorro de que: "¿Me da permiso de pasar por el balón?", porque casualmente su casa era exactamente donde siempre la chingada pelota iba a parar, porque casualmente había muchos lugares, pero donde más la hacían de tos, era donde la pelota se iba a meter. Entonces, se iban turnando tus amigos, ahora te toca a ti, no, y ahora te toca a ti. Y no, a ver, no sé si a ustedes les pasaba, pero había uno en específico que era, ya sea el simpático, o el guapito, o el niño bueno, que era el que los papás y los vecinos les caía bien, y el que tenía cara de angelito, y entonces, no, tú vas, a ti no te la hace tanto de tos. Entonces, desde eso hasta la vecina buena onda de: "Ay, les traje un vasito con agua, les traje tantito refresco", qué sé yo. Buena onda los vecinos, no todos, pero dentro de todo existía una cierta dinámica en la que sabías que, en general, como que los vecinos hasta echaban el ojito, ¿no? Y estaban: "Oye, ya no estamos viendo a fulanito", qué sé yo. Entonces, era una dinámica muy diferente. Los elementos de la calle, mis queridos chavorrucos, a ver, ¿qué podemos hablar de esto? De los postes que se convertían en las porterías, en las bases, que eran los de, híjole, ahí aguas porque todos se orinan en la noche, o sea, de esto estamos hablando, ¿no? De las coladeras asesinas, que era así de que ya sabías que todas, o sea, no sé, a la mejor en vacaciones siempre había alguien que metía la pata. Esa coladera, que era como la que tenía los dientes macabros de It, y que era el que succionaba canicas. Y entonces uno decía: "Yo me voy a ir a met", y que metía la manota y salía toda asquerosa, pero agarraba como 480 canicas de todas las que se le habían ido a toda la cuadra. ¿Qué me dices de los coches estacionados? Los coches estacionados, que había el típico que el vecino había dejado ahí como 3 años antes y que no lo movía porque algún día lo iba a arreglar. Y entonces ese era así: "Siempre nos vemos en el coche, en el Tsuru que está ahí, el Tsuru gris de la esquina". Y entonces era desde que se quedaban de ver ahí, o que como referencia para otras cosas, o como base, o para escondite, o típico de que a algunos de ustedes les puedo asegurar que les pasó, que aunque ya sabían que estaba ahí, en algún momento se fueron a estrellar en la bicicleta. Entonces, esos coches, que estaban ahí estacionados. Las tienditas de la esquina que eran nuestros oasis proveedores de bubulubus y frutis congelados. Estas tienditas de la esquina que se convertían a veces también en bases en estos proveedores magníficos de corcholatas para hacer tus tirafichas. Entonces, las tienditas de la esquina eran nuestros oasis y la onda. Sigamos platicando del tema que a mí me parece de lo principal dentro de las jugadas en la calle. Los vehículos aventureros. Estamos hablando de bicis y avalanchas. Queridos chavorrucs, híjole, es que eran de las cosas más divertidas que podíamos hacer cuando éramos chavitos. O sea, desde agarrar tu bici e irte a explorar, desde los que ya tenían ahí como su vena, digamos, de rápido y mugroso, digo, de rápido y furioso, y que decían, vamos a hacer los arrancones, y empezaban con el pie, y vamos a salir, y tenías que marcar la salida y todo el rollo, y a ver quién llega primero, y que había obstáculos.
vamos a hacer el caballito, y llevaba los típicos bien inteligentotes que iba uno sentado y enfrente llevaban al amigo y podías ver súper bien para dónde ibas, ¿no? Entonces, no te ibas a estrellar, eso no iba a pasar. Cuando, ay, sí, sí podemos varios, y se llegaban a subir 3 4 en la bicicleta y avanzaban 2 pasos y se partían el queso. O sea, los que tenían, los típicos que, no, sí, yo tengo mi bicicleta BMX, me la trajo mi tío, no sé qué, o que muy agradecidamente Santa Claus o los Reyes increíbles, maravillosos, hacían favor de ahorrar todo el pinche año para traerte una bicicleta que habías estado jode y jode y jode que querías, y que a las 2 semanas de que la sacaras el manubrio se enchuecara porque te partiste el queso. Que no se va a acordar de las famosas llantas ponchadas, de las cadenas salidas, de ir arrastrando tu bici a la vulcanizadora más cercana y todo para que te hicieran el paro de arreglar la bici. Híjole, y bueno, vamos a hablar de estos famosísimos patines del diablo. Y este nombre no era ganado al azar, o sea, era bien merecido. Yo, la verdad, le soy muy sincera, nunca tuve una de esas. Estoy muy agradecida con mi mamá, muchas gracias por no haberme comprado una de esas cosas, porque seguramente, híjole, no sé qué hubiera pasado, ¿no? O sea, de verdad, eh eh, pero ver a mis amigos que tenían esta emoción de y que ibas hasta arriba, ¿no? O sea, te ibas a la colonia, a la subida más empinada, la más ojete, la que al final tenía todas las piedras, la que tenía todos los obstáculos y baches habidos y por haber, y de ahí se aventaban, ¿por qué no? Bien temerarios. Muy inteligentes todos, entonces, esta emoción de peligro, de todos los madrazos que nos poníamos, dime, por favor, cuántos de nosotros no puedo, igual estoy equivocada, corríjanme ustedes, pero yo creo que no hay un solo chavorruco que se digne ser chavorruco que no tenga por lo menos una cicatriz de avalancha o de bicicleta, o de caída de árbol. O sea, no puede haber. Creo que todos tenemos una de esas. Y bueno, a ver, siguiendo platicando un poco de los patines del diablo, las avalanchas, estas avalanchas de metal que estaban pesadísimas y ya iba, o sea, con la bicicleta tenías que esforzarte y ahí ibas como sufriéndola para llegar arriba, pero con la avalancha, ¿cómo la subías? ¿Me puedes explicar? La avalancha estas de metal que pesaban como 400 kilos, bueno, eso parecía cuando uno era niño, que pesaban 400 kilos, estos frenos de mano que terminaban rompiéndose, las avalanchas improvisadas, o sea, el genio mexicano siempre ha existido, por supuesto que sí. Y ustedes me pueden decir cómo caramba hacía un escuincle de 8 o 10 años para hacer una avalancha con, una tabla, 2 llantas que se había encontrado en el basurero, un volante que era una tapa de algo que se encontró de una cacerola de su mamá, y el freno con la pata, y entonces su mamá: "¿Por qué tienes el tenis derecho bien gastado?". ¿Quién sabe? Y ahí tenían frenando con el tenis derecho y ya todo acabado, acababan con el calcetín, y el izquierdo súper chido, o sea, todas estas cosas, ¿no? Las carreras de obstáculos y, ¿por qué no?, nuestra vena de superhéroes. Antes de que tuviéramos toda esta, mm, invasión de películas de superhéroes, no me malinterpreten ni me funen, amo las películas de superhéroes, muchas. Antes de que tuviéramos esta invasión, todos estos rescates heroicos, el típico que tu amigo se había fracturado la pata y estaba a 10 calles de distancia donde tus papás habían dicho que no podían ir. Y había que traerlo. Y entonces se las ingeniaban, y entre los suéteres el no sé qué, y otro traía por ahí una venda que le robó a su mamá, y otro traía el meteor, no sé. Y entre todos rescataban al amigo o la amiga y terminaban regresando, y obviamente se enteraban los papás porque, pues, no eran tontos,
se enteraban los papás y te iba peor, te daban los chanclazos y te iba de la fregada por haberte ido donde te dijeron que no, chingados te ibas, pero estos rescates heroicos y maravillosos que nos aventábamos. Entonces, bueno, continuando con este tema de la jugada y dejando ya un poco de lado a nuestros, digamos, nuestros vehículos para nosotros celestiales, pero sinceramente muy bien ganado el apodo de los papás de esta madre infernal, porque cuántos papás pudieron respirar después de que se te jodió la avalancha. Cuántos papás pudieron respirar de que por fin dijiste, no, ya ahorita creo que no la voy a usar y que pediste otra a los reyes y no, mijito, yo creo que te compro otra cosa. Entonces, bueno, vamos con nuestras reglas, las reglas de pandilla, las reglas de la banda, las reglas de la bola. ¿Quién era o el lidercito o el juez? ¿Quién era el que defendía a todo mundo? El que imponía las paces, ¿no? Entonces, de no sé, desde las reglas, las leyes que tuvieras, como era como el club de la pelea versión niños, de la primera regla es del club de la pelea, es que no se habla del club de la pelea. Entonces, esto, no sé, seguro tenías un montón, por favor, quénme de estas historias, de estas aventuras, de estos recuerdos que tengan, que espero que se desempolvaran un poquito. Y bueno, no nada más teníamos eso, teníamos el fucho, la famosísima cascarita, que sigue habiendo en muchos casos. Hay muchos lugares donde siguen aventando la cascarita, pero no sé si se acuerdan de estos momentos, ya platicamos de que a veces los postes eran base, digo, pero, porterías, perdón, pero a veces las mochilas, sacabas la mochila y la otra, entonces ya entre 2 ya eran las porterías. Y luego eso de, te vas a acordar del coche, coche, porque nos habíamos salido a la calle y yo me puedo acordar de que en mi calle nosotros salíamos y poníamos una red de voleibol. Entonces, entre los vecinos nos poníamos a jugar voleibol y cuando pasaba un coche era el coche, coche. Y uno le tocaba a uno por día el mover la red para que pudiera pasar el coche, otro agarraba el balón y ya nos hacíamos a los lados y ya regresábamos, ¿no? Y muy curioso, em, pues, no sé, unas semanas fui a donde estaba casa de mi mamá, donde yo, fui niña hace apenas unos años. Curiosamente, me di cuenta la cantidad de coches que estaban pasando por ahí. No sé, ¿qué te gusta que pasaran? ¿50 por minuto? Cada 5 minutos, vamos a pensar, por cada 5 minutos. O estoy exagerando, a lo mejor es mi imaginación. Pero no hubiera habido forma de que de niños pudiéramos hacer eso si no hubiera habido tan pocos coches, si no existía esa facilidad de poder estar un ratito y quitar la red o quitar la portería o ponerse todos a salvo antes de que pasara el coche, ¿no? Bueno, las escondidas, ¿cuáles eran los mejores lugares? Los árboles que las maravillosas jacarandas que existen en toda nuestra Ciudad de México, que cuántas veces te subiste a esconder en la jacaranda. Y de esas reglas que hablábamos era: "No se vale subirse a los árboles". ¿No? Entonces, no se vale irse a meter a las casas, no se vale meterse en el coche abandonado. Entonces, iban poniendo ahí como las reglas, porque tenemos estas reglas desde había unas como generales y había unas como muy particulares de la cuadra. Las canicas, ya platicamos de estas coladeras que succionadoras de canicas, de chiraspelas, esta frustración y este coraje de que te robaran todas tus bueno, de que te ganaran todas tus canicas en la última jugada que tú estabas seguro que lo tenías, eh, el resorte, de que empezabas con el resorte en los tobillos y que ibas subiendo en dificultad las pantorrillas y las rodillas, los muslos, la cadera y de repente ya lo tenías en el cuello. ¿Me pueden explicar cómo había alguien que brincaba esa madre? O sea, esas eran gimnastas en potencia. ¿Cómo hacían? Y entonces empezaban con el normal y luego el 2 pasos y luego el de rebote y el ping pong y el cerillo y la mantequilla y no, 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 o sea, de verdad.
Éramos unos deportistas en potencia, pero se nos chingó la rodilla. Yo lo sé, mis queridos chavorrucos, estoy de acuerdo con ustedes. Todos éramos, deportistas en potencia. La víbora de la mar, antes de que fuera la peda de la boda y, la víbora de la mar la jugábamos a veces en la calle, el stop, y ¿se acuerdan? El declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es y para escoger país, no, yo quiero ser tal, yo quiero ser y a fuerza quería ser, y luego, no, yo no quiero ser México. Pinches malinchistas. Pero, de y cuántos pasos tenías que calcular para llegar, chicos o grandes, y cuántos pasos tenías que calcular para llegar a pisarle, y entonces el manchado de no nada más llegaba y decía: "Ay, sí te alcancé", el pisotón así bien ojete, este, moato, matarilerilero. Ese creo que, bueno, a mí sí me tocó jugarlo, pero como que ya no fue tan típico, creo que más bien, cuéntenme ustedes si como que más onda setentera, una cosa así, o porque sí llegamos a jugarlo, bueno, yo sí llegué a jugarlo, pero ya no tanto, ¿no? Encantados, obviamente, ese sí, el de que tenías que estabas en un círculo y tenías como que correr hacia el otro lado, o sea, tenían que estar como en lugares encontrados y el que alcanzara el lugar era el que se quedaba ahí. Obviamente, de esos que chocaban, los que iban así y por alcanzar el lugar se daban el trancazote en la frente, el bote pateado, el que jugábamos a ser exploradores. Obviamente somos Indiana Jones y vamos a encontrar el arca perdida, qué sé yo, o sea, de verdad, creo que, todas estas cosas nos hacían justamente desarrollar nuestra imaginación, desarrollar todas estas cosas que nos inventábamos y que se convertían, como lo dije al principio, la banqueta y la calle se convertían en pistas de carreras, en estadios, bosques, en lo que necesitaras, francamente, ¿no? Entonces, esto era súper cool porque sí teníamos este chance de dejar que nuestra imaginación se desenvolviera un poquito. Y era nuestra escuela de vida aparte, ¿no? Porque aprendíamos, o sea, a resolver conflictos sin adultos, la mayoría de las veces. No faltaba el ridiculito ahí, le voy a decir a mi mamá. Y obviamente después ya no querías jugar con él porque era el que había ido de chismoso a decirle a su mamá. Pero generalmente resolvíamos ahí entre por supuesto que surgían que los empujones, pero esos mismos que se habían empujado hacía 5 minutos, al rato si alguien le decía algo a su amigo: "No te metas con mi brother", y entonces ya venía el otro empujón y el otro y la otra pelea o sea, a trabajar en equipo, las caídas, desde aguantarte, ¿no? O sea, porque obviamente estabas con tus amigos y lo que una caída con tus papás hubiera sido de: "Ay, mamá", con tus amigos: "Ah, casi no me duele, casi no me duele", y ahí el pedazo de piel, todo flojo y demás, y el hoyo en la rodilla. A mí me tocó en una ocasión, justo en la bicicleta, que estaba en una bajada, y entonces venía había coches estacionados. Ven, están todos los elementos, les estoy diciendo, o sea, fue ir como armando todo el asunto para platicarles mi anécdota, no fue por otra cosa. Coches estacionados del lado izquierdo, del lado derecho piedras, y venía una camioneta atrás de mí, entonces yo decía: "Ah, ¿para dónde me voy?". Entonces, como que vi un charquito y dije: "No, logro evadir las piedras". Sí, ajá. Obviamente reboto, caigo, un hoyo o sea, el tamaño de mi rodilla, así estaba, era el hoyo del tamaño de mi rodilla. Mis papás no estaban en casa, entonces mis pobres hermanos lavando ahí como pudieron y no, 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 un show. Pero bueno, todo esto era desde cositas que sí te las aguantabas porque, pues, estaban tus brothers y cómo iba, o sea, no ibas a quedar como el que estaba llorando, ¿no? Y me gustaría que por un momento trates de cerrar los ojos y acordarte conmigo de estos sonidos, de qué sonidos, qué sabores, qué olores, ¿no? O sea, acuérdate de esos sonidos, el sonido del afilador y valga la redundancia otra vez, sin albur, el sonido del señor de los camotes, este silbido típico y era de: "¡Ah! Ya me tengo que meter", o me dijo mi mamá que antes de que pasara.
o el panadero con el panadero con el pan, el tamales calientitos, tamales oaxaqueños, los olores, por favor. O sea, obviamente había cosas que en ese momento te divertían y no te importaban tanto, pero, o sea, de niños, olorcitos, adolescentes, a su madre, a su madre, el el olor a sudor, a patas, a 25,000 cosas de que era así de madres, estuvimos jugando. Si estaba apestando, es que te habías pasado chingón. Eso era todo, ¿no? Entonces, bueno, pero también había otros olores muy característicos, cuando hacía mucho calor, el asfalto se calentaba, cuando llovía y olía a tierra mojada. Porque actualmente, bueno, no es o sea, la Ciudad de México no es como que, ay, oliera a rosas y jardines, o sea, pero sí creo que hace muchos años olía muy diferente a como huele ahora cuando llueve. Ahora como que es más particular el aroma como un poco a coladera y esto, y en esa época sí olía de repente a tierra mojada, y sí olía a que tus papás te iban a poner una friega porque te habías mojado y te ibas a enfermar. Y los sabores, valga la redundancia, mis queridos chavorrucs, sin albur, el sabor de chupirul. Ya, no estoy diciendo nada más. Ay, sabor de chupirul, del bubulubu, de las paletas payaso. No me puedes decir, o sea, a la mejor estoy equivocada, muy probablemente, pero qué sabor tan glorioso era el de un frutzi congelado después de haber jugado con tus cuates. O sea, era de las cosas más deliciosas. Y pues bueno, ya nada más como para cerrar un poco este tema, pues platicar, lo que te dije, y sin afán de estar, pues, como diciendo: "Ay, no, es que, pues, nuestra época fue la mejor y nuestra década", que sí, se friegan, sí, sí lo fue, pero nuestra los sí, sí, los 80s y 90s fueron la onda, sí, pero dejando de lado eso, que no vamos a entrar en esos detalles. Obviamente existe una duda aquí, ¿no? Entre qué tanto ganamos, obviamente mucho en cuestión tecnología. ¿Cuándo hubieras soñado el poder contestar un teléfono de este tamaño, no? Y que no tuvieras que tener, los gigantes o que sí tuvieras cómo comunicarte. Y este avance tecnológico que de verdad en muchos aspectos es una bendición, pero en muchos otros dejas de imaginarte tanto, dejas que tu ingenio no trabaje tanto como antes, ¿no? Estos chavitos, como les decía, que de verdad eran, yo creo que tendrían que haber sido, ingenieros espaciales, los que hacían sus avalanchas con 3 cosas que se encontraban. Entonces, este ingenio, esta, imaginación que nos permitíamos tener y desarrollar se ha perdido, pero hemos ganado muchas cosas con la tecnología, por supuesto. Y de lo más triste que, pues, tengo que tocarlo, porque tengo que tocar este tema, pero no me voy a meter mucho en cuanto a la seguridad. Obviamente, yo como mamá, o sea, me dice ahorita mi hija: "Ma, me voy a salir", o sea, que ahorita ya está adulta, pero cuando era niña, me decía: "Oye, voy a salir a la calle a jugar". ¿Qué? A ver, permíteme, aquí te quedas, no vas a salir. Es que voy a andar en la ¿que vas a andar en la bicicleta? ¿Qué? No. Es que voy a ir a la casa del vecino. No conozco al vecino. Lo que te decía, cómo conocíamos a nuestros vecinos. Ahora no dudo que haya casos en los que sí se conozcan, pero no se da tanto como antes. Entonces, sí creo que obviamente se ha ganado mucho. También hemos perdido muchas cosas. Muy lamentablemente nuestros hijos no pueden experimentar esto, pero si en algún momento tienes este chance de ir a algún lugar que tenga, pues no sé, un espacio cerrado o como de mayor seguridad y que pueda desarrollarte esto de que tus hijos puedan salir a jugar, por favor, aprovéchalo y hazlo. Y bueno, pues espero que esto te haya ayudado un poco a recordar, pues, ahora sí que, sin sonar tan cursi, quiénes somos, de dónde venimos, las amistades que forjamos y los golpes que nos dimos. Pero espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si se te salió la lagrimita, platícamelo, por favor. Lo vamos a disfrutar mucho. Aquí están nuestras redes.
En Instagram, en TikTok, estamos como Abigómez F. Estamos también en Radio Basamento, que es nuestra casa productora. Y pues échense un ojito por ahí. Hay seguramente algún tema que les va a llamar bastante la atención. Y pues por acá nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós. Adiós. No, ¿sabes qué? Vamos. Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.